¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un autobús lleno de pasajeros desaparece sin dejar rastro? ¿Qué clase de silencio puede tragar voces, risas y conversaciones de un instante al otro? La madrugada del 14 de noviembre de 1987, un camión de pasajeros salió de la terminal de Zacatecas con rumbo a la Ciudad de México. Era un viaje común, un trayecto de más de 8 horas que cientos de personas realizaban cada semana. A bordo iban estudiantes universitarios que regresaban a clases, comerciantes cargando cajas con mercancía y familias enteras que buscaban un nuevo comienzo en la capital. El número del autobús anotado en la bitácora de la estación era el 01276, propiedad de una línea regional ya extinta. El chofer, don Amador López, tenía más de 20 años en la empresa. Se decía que conocía cada curva de la carretera federal 54 como la palma de su mano. Sin embargo, aquel día, algo en su rostro llamó la atención de los pocos testigos que lo vieron partir. Estaba pálido, inquieto, como si presintiera que el viaje no terminaría bien. Una mujer llamada María del Rosario, encargada de la taquilla, aseguró años después que cuando el camión salió de la terminal, sintió un frío extraño en la nuca. Era como si una corriente helada hubiera entrado conmigo a la caseta, aunque las puertas estaban cerradas. Vi al autobús perderse entre las luces de la madrugada y no lo volví a ver nunca más. La carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí tiene tramos desérticos interminables. No hay casas, no hay pueblos, solo kilómetros de tierra seca y montañas a lo lejos. Esa madrugada, el autobús atravesó aquel paisaje bajo una luna apagada. Los pasajeros cansados se fueron quedando dormidos. El silencio era interrumpido solo por el motor y el sonido de las llantas contra el asfalto. Lo que se sabe con certeza es esto: el autobús salió a las 02:15 am. Fue registrado en el último retén de seguridad a las 03:47 am. Nunca llegó a la siguiente caseta. Entre un punto y otro, el vehículo y sus más de 40 pasajeros simplemente se desvanecieron. Horas más tarde, cerca de las 04:30, la central telefónica de la policía recibió una llamada extraña. Una voz masculina entrecortada, apenas audible por la estática, repetía: "No hay salida, no hay salida". Antes de que el operador pudiera pedir más detalles, la línea se cortó. El número nunca pudo rastrearse, pero quedó asentado en el parte oficial. Cuando el sol salió, patrullas comenzaron a recorrer la carretera. En el kilómetro 27, los agentes encontraron marcas de llantas que parecían salirse del camino. Y luego nada. Ni restos, ni vidrios, ni rastros de un choque. El asfalto estaba limpio, como si el autobús hubiera entrado en la tierra. Un campesino de la zona declaró haber visto luces que parpadeaban sobre la carretera, como si el cielo se abriera. Otro afirmó escuchar cantos en latín, provenientes del desierto, justo en la madrugada en que el camión desapareció. Ninguno de ellos fue tomado en serio en ese momento. La noticia corrió como pólvora. Periódicos locales titularon: "Autobús de Zacatecas tragado por la nada". Las familias acudieron desesperadas a las autoridades, pero los archivos muestran que el caso fue cerrado apenas 2 meses después, sin respuestas. Oficialmente se dijo que el vehículo se había incendiado en una barranca profunda y que nunca se encontraron restos por las condiciones del terreno. Sin embargo, ningún reporte fotográfico, ningún acta de rescate, ni un solo hueso o pedazo de metal fue entregado a los familiares. Con el tiempo, la versión oficial quedó enterrada bajo la desconfianza y el silencio. Lo único que sobrevivió fueron los rumores: que el autobús 0276 entró en un tramo maldito de carretera, que sus pasajeros aún viajan eternamente en una dimensión paralela, y que en algunas noches de noviembre, conductores solitarios aseguran ver las luces de un camión viejo, siguiéndolos a la distancia, para luego desvanecerse sin dejar rastro. Esa fue la última salida del autobús de Zacatecas.
Lo que vino después fueron los testimonios, las contradicciones y las sombras que todavía, casi 40 años más tarde, siguen persiguiendo a quienes recuerdan esa noche. ¿Quiénes eran los que subieron aquella noche al autobús 0276? ¿Qué destino buscaban? ¿Y qué secretos cargaban en silencio cuando tomaron sus asientos? Los archivos oficiales apenas mencionan un número: 42 pasajeros. Pero los testimonios reconstruyen fragmentos de sus vidas, como si cada nombre perdido hubiera dejado una grieta imposible de cerrar. Uno de los boletos estaba a nombre de Ernesto Paredes, un joven de 21 años que estudiaba Derecho en la UNAM. Sus compañeros recordaban que aquella noche tomó el camión con una mochila de piel marrón, donde llevaba apuntes y una carta sin enviar a su novia. Su madre, doña Teresa, declaró ante la prensa: «Lo esperé toda la mañana en la Central del Norte. La gente bajaba, pero mi hijo no estaba. Pregunté por el camión y nadie sabía darme razón. Desde entonces, cada noviembre siento que él sigue viajando». El asiento 14 y 15 fueron ocupados por la familia Esparza: José Luis, su esposa Ana María y sus dos hijas, de apenas 5 y 7 años. Venían de Fresnillo, cargando una maleta azul que, según parientes, contenía juguetes y ropa de invierno. Los vecinos siempre repiten lo mismo. Las niñas se asomaban por la ventana saludando, como si intuyeran que nunca regresarían. En la lista también aparecía Rafael Montes, un comerciante de plata. Se decía que transportaba un maletín lleno de joyas sin declarar. Algunos creen que el autobús fue interceptado por asaltantes, aunque nunca se hallaron rastros de violencia. Otros aseguran que su mercancía fue la maldición que arrastró a todos. Una anomalía siempre llamó la atención. El boleto número 27 estaba registrado a nombre de María Inés, sin apellidos. Nadie la reclamó jamás. No hay familiares, no hay denuncias, no hay fotografías. Solo el testimonio de un pasajero que la vio subir. Era una mujer vestida de negro, con un velo sobre la cara. No habló, no saludó. Simplemente se sentó en silencio mirando hacia la ventana. Cuando la revisora pidió su boleto, ella ya lo tenía listo, como si supiera que alguien se lo iba a pedir. Algunos creen que María Inés nunca existió, que fue un error de registro. Otros aseguran que ella fue la clave de todo lo que ocurrió. En la terminal, dos hombres recordaron que al subir, varios pasajeros comentaron un detalle extraño. El aire dentro del camión estaba más frío que afuera, como si viniera de un cuarto helado. Uno de ellos escuchó a un anciano murmurar: «Este viaje no va a terminar bien». Con el tiempo, los familiares levantaron altares improvisados en sus casas, fotografías enmarcadas, veladoras encendidas cada 14 de noviembre. Los periódicos publicaron algunos retratos, pero hoy casi todos están perdidos. Es como si la historia hubiera sido borrada, como si alguien hubiera decidido arrancar las páginas de un libro que nunca debió escribirse. Queda la certeza de que 42 personas subieron al autobús aquella madrugada. Ninguna de ellas volvió a pisar la tierra conocida. ¿Qué hace la policía cuando un autobús entero se esfuma en mitad de la carretera? ¿Qué clase de fuerzas tuvieron que enfrentar los agentes para terminar archivando el caso como accidente no comprobado? La desaparición del autobús 0276 no fue un rumor de pueblo. Hubo reportes oficiales, patrullas enviadas, helicópteros sobrevolando la zona. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, la verdad comenzó a enterrarse bajo un silencio cada vez más pesado. Al amanecer del 14 de noviembre de 1987, varias unidades de la Policía Estatal recorrieron la ruta Zacatecas-San Luis Potosí, revisaron cunetas, barrancos y caminos secundarios. No encontraron rastro de incendio, ni huellas de un asalto. Lo único extraño eran esas marcas de llanta en el kilómetro 27, que se perdían hacia la nada. Un agente escribió en su libreta: «Es como si el camión hubiera continuado recto,
atravesando el asfalto y desvaneciéndose en el aire. A los 3 días, la desaparición se volvió tema nacional. El ejército mexicano tomó control del operativo. Llegaron camiones blindados, soldados armados y hasta perros entrenados en rastreo de cadáveres. Los lugareños recuerdan que durante 2 semanas, la carretera estuvo cerrada por la noche. Nadie podía pasar. Nadie sabe qué encontraron realmente. Un exmilitar, bajo anonimato, confesó años después. Nos hicieron cavar en un punto del desierto donde la tierra estaba blanda, como removida. Escuchábamos ruidos debajo, como si hubiera un motor encendido. Pero cuando excavamos no había nada. Nada. En diciembre de 1987, apenas un mes después de la tragedia, el caso fue archivado. Los documentos oficiales llevaban la marca clasificado. Se entregó a la prensa una versión simplificada. El autobús habría caído en una barranca profunda y no se pudo rescatar restos por las condiciones geográficas, pero lo inquietante es que no existe ninguna barranca en el kilómetro 27. Los mapas lo prueban. Era terreno plano, desértico. Imposible que un vehículo pesado desapareciera sin dejar huellas. Las familias protestaron. Hubo marchas en Zacatecas y frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. Exigían pruebas, fotografías, cualquier evidencia. Lo único que recibieron fueron amenazas veladas. Dejen de remover el pasado. No saben con qué están jugando. Algunos periodistas que intentaron seguir la historia recibieron llamadas anónimas. Uno de ellos, del periódico El Heraldo de San Luis, abandonó la investigación tras recibir un sobre con fotografías borrosas. Se veía un autobús cubierto de sombras, y en las ventanas, rostros que no parecían humanos. Con el paso de los años, lo único que sobrevivió fue la leyenda. Dicen que los soldados hallaron el camión, pero vacío. Dicen que dentro no había cuerpos, solo maletas abiertas y asientos fríos como si hubieran estado viajando por mucho tiempo en otro lugar. Dicen que al tocar la carrocería, los soldados sintieron descargas eléctricas y escucharon voces en idiomas desconocidos. Nadie puede confirmarlo, nadie quiere hablar. El autobús de Zacatecas se convirtió así en un expediente prohibido, un caso que nunca debió cerrarse, un archivo que jamás debió enterrarse. ¿Puede un vehículo desaparecer y, aún así, seguir apareciéndose en la misma carretera? ¿O es que algunos ojos están condenados a ver lo que otros se niegan a aceptar? Mientras las autoridades cerraban el caso con explicaciones absurdas, la gente común comenzó a contar lo que había visto aquella noche y en las semanas siguientes. Sus testimonios nunca entraron en los archivos oficiales, pero sobrevivieron como cicatrices en la memoria colectiva. Don Aurelio Gutiérrez, un campesino que trabajaba a pocos kilómetros del kilómetro 27, relató que la madrugada del 14 de noviembre vio luces parpadeantes cruzar la carretera. No eran faros normales. El camión iba lento, como si se hundiera en la neblina. Pero lo extraño fue que nunca escuché motor, solo un zumbido agudo como de cables eléctricos. Un trailero llamado Martín Beltrán juró haber visto al autobús una semana después de la desaparición. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo alcanzó por detrás. Vi el número 0276 pintado en la parte trasera. Toqué el claxon, pero no respondió. Intenté rebasarlo, y cuando lo hice la carretera estaba vacía. Se esfumó frente a mis ojos. Tuve que orillarme porque pensé que me estaba volviendo loco. En un pueblo cercano, una anciana que vendía tamales en la carretera dijo haber visto detenerse un camión idéntico al desaparecido. Según ella, varios pasajeros bajaron y le pidieron agua. Pero no hablaban como nosotros, sus voces eran apagadas, lejanas, y cuando me di vuelta para sacarles más vasos ya no estaban. Ni ellos ni el autobús, solo el polvo en el aire. A partir de entonces, los pobladores comenzaron a hablar de un camión fantasma que se aparecía solo en noches heladas de noviembre. Algunos aseguran ver las luces a lo lejos, siempre a la misma hora,
3:47 de la madrugada, la última vez que el 0276 fue registrado en un retén. Otros dicen que si uno se acerca demasiado, escucha voces rezando desde el interior, y a veces gritos. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de Salvador Medina, chofer de autobuses de otra línea. Contó que una madrugada, al pasar por el kilómetro 27, vio estacionado un camión igual al suyo. Se detuvo a auxiliar pensando que había una avería. Cuando abrí la puerta no había nadie. Los asientos estaban calientes, como si recién los hubieran ocupado, y sobre uno de ellos encontré un rosario negro. Me lo guardé, pero esa misma noche mi casa se llenó de ruidos y lamentos. Lo tiré al día siguiente. Los testimonios fueron ignorados por las autoridades, tachados de inventos o delirios. Pero los vecinos saben la verdad. Cada año, alguien más asegura ver al autobús de Zacatecas cruzando la carretera, como si todavía intentara completar un viaje que jamás terminó. El kilómetro 27 se convirtió en un punto maldito, un lugar donde la línea entre los vivos y los desaparecidos parece borrarse con el frío del desierto. ¿Qué ocurre cuando los desaparecidos intentan dejar rastros? ¿Y si esos rastros no son simples recuerdos, sino advertencias? Aunque el autobús 02166 nunca fue hallado oficialmente, a lo largo de los años comenzaron a aparecer objetos que, según familiares y testigos, pertenecían a los pasajeros. Objetos encontrados en lugares imposibles, siempre cargados de un halo oscuro, como si se resistieran a morir junto con sus dueños. En 1989, 2 años después de la desaparición, un campesino halló una mochila de piel marrón enterrada a medias en la arena, cerca del kilómetro 27. Dentro había cuadernos con apuntes de derecho y una carta dirigida a una joven llamada Laura. La familia de Ernesto Paredes confirmó que la letra era de su hijo. Lo inquietante: el cuaderno tenía apuntes fechados en 1988, un año después de que él desapareciera. En 1991, una mujer que viajaba en autobús por la misma carretera contó que su hija pequeña comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sus manos apareció un muñeco de trapo azul, viejo y manchado, que la niña aseguraba haber recibido de otra niña en el camión de enfrente. Lo extraño es que no había ningún otro autobús en la ruta aquella madrugada. Cuando la mujer llevó el muñeco a su casa, comenzaron a escucharse pasos pequeños en el pasillo cada noche. Terminó quemándolo. Del chofer Salvador Medina ya se habló antes, el que encontró un rosario negro en un autobús vacío. Tras esa experiencia, otros conductores afirmaron haber visto el mismo objeto repetirse en distintas partes de la carretera, a veces colgado en señales metálicas, otras sobre la tierra seca, como si alguien lo dejara siempre en un lugar nuevo, obligando a quien lo encuentre a cargar la maldición. En 1994, unos trabajadores de mantenimiento hallaron una maleta azul en perfectas condiciones, con juguetes dentro, un tren de madera y una muñeca de porcelana rota. La identificaron como la maleta de la familia Esparza, desaparecida con sus 2 niñas. La maleta fue entregada a las autoridades y desde entonces se perdió en los archivos oficiales. Nunca volvió a aparecer. El testimonio más escalofriante fue de un estudiante en 1997. Compró un pasaje rumbo a San Luis Potosí y al revisarlo, notó que en la parte trasera estaba impreso el número 0276. Pensando que era una coincidencia, lo mostró a la boletera, quien palideció y lo obligó a romperlo en ese mismo instante. Cada objeto hallado parecía cargado de algo invisible. Las familias que los recibían sufrían pesadillas. Recurrentes testigos aseguraban escuchar golpes en las paredes o llamadas telefónicas con voces estáticas. Algunos dijeron haber visto siluetas sentadas en los asientos vacíos de sus propios coches, reflejadas en el retrovisor.
Los objetos malditos se convirtieron en la única prueba tangible de que los pasajeros del 0276 habían existido, y tal vez seguían intentando regresar. Y si la clave del misterio no fueran los pasajeros, sino el hombre que iba al volante, el chofer del autobús 0276 Amador López era un veterano de la carretera. Tenía 52 años, 3 hijos y más de 2 décadas manejando de noche. Sus colegas decían que era responsable, puntual y que jamás bebía en servicio. Sin embargo, las semanas previas al viaje maldito dejaron huellas de que algo no estaba bien. Su esposa, doña Clara, relató que Amador comenzó a despertar sudando en las madrugadas. Murmuraba frases como "no hay salida", "el camino se acaba". Cuando ella le preguntaba, él se limitaba a decir que eran cosas del cansancio. Pero sus hijos recordaban verlo cada vez más distraído, como si condujera con la mente en otro lugar. Un mes antes del viaje, Amador acudió a la parroquia de su barrio. Buscó al padre Ignacio, un cura conocido por escuchar a choferes y viajeros. El sacerdote reveló años después: "Me dijo que sentía que alguien viajaba con él aunque el camión fuera vacío, que al mirar por el espejo retrovisor veía siluetas sentadas, rostros que no reconocía". Le recomendó llevar siempre un rosario en el tablero, el mismo rosario negro que años más tarde terminaría en manos de otro chofer. La madrugada del 14 de noviembre de 1987, varios testigos notaron que Amador estaba más pálido que de costumbre. Uno de los maleteros incluso le dijo en broma: "¿Qué pasa, don Amador? ¿Parece que va a un velorio?". A lo que él respondió en voz baja: "Quizás sí". Lo más extraño apareció en el registro de ruta. Cada chofer debía anotar la hora y el punto en que pasaba por ciertas casetas. El último registro de Amador indicaba que había tomado un desvío inexistente, una carretera secundaria que en los mapas no aparecía. Cuando revisaron el documento, la caligrafía parecía temblorosa, como si hubiera escrito con la mano de alguien más. La llamada misteriosa a la policía, la que repitió "no hay salida, no hay salida", fue atribuida por algunos investigadores a la voz de Amador. Si eso fuera cierto, significaría que el chofer intentó pedir ayuda mientras el autobús ya estaba fuera de este mundo. Con los años, colegas de Amador aseguraron verlo en sueños, siempre sentado frente al volante, con los ojos abiertos y sin parpadear. Otros afirman que al pasar de noche por el kilómetro 27, han visto un hombre parado en la orilla de la carretera, con uniforme de chofer y una gorra ladeada, que al levantar el rostro no tiene ojos, solo cuencas oscuras. Amador López no fue solo un conductor, fue el guía de un viaje que nunca debió hacerse, el guardián condenado a manejar eternamente en un camino que no aparece en los mapas. ¿Qué ocurre con los vivos cuando sus muertos nunca regresan? ¿Cómo se llora a alguien cuyo cuerpo jamás fue hallado? Los familiares de los pasajeros del 01276 cargaron con un dolor que no se parece a ninguna otra pérdida. Era una herida sin cierre, un vacío donde el duelo se convertía en espera eterna, y esa espera con los años se volvió tormento. La madre de Ernesto Paredes, el estudiante, nunca retiró la silla donde él solía estudiar. Durante años mantuvo sus cuadernos sobre la mesa, como si en cualquier momento fuera a volver. Vecinos cuentan que a menudo se escuchaba el sonido de hojas pasando, como si alguien escribiera en la madrugada. Doña Teresa confesó una vez a la prensa: "A veces despierto y escucho su voz llamándome desde la calle, pero cuando abro la puerta no hay nadie". La familia Esparza entera desapareció: padre, madre y sus 2 niñas. Los abuelos de las pequeñas, en Fresnillo, aseguraron que cada 14 de noviembre oían risas infantiles corriendo por el pasillo y que los juguetes de las niñas aparecían movidos del lugar. La abuela juraba haber visto a las niñas de espaldas, sentadas en el borde de la cama. Cuando se acercaba, las figuras se desvanecían.
La esposa del chofer, doña Clara, nunca aceptó la explicación oficial. Contaba que en las noches escuchaba el motor del autobús estacionado frente a su casa. A veces veía luces por la ventana, como si el 02276 la estuviera esperando. En 1990 cayó enferma. Antes de morir, sus últimas palabras fueron: «Ya lo escucho venir. Viene por mí». Los hijos de Rafael Montes, el comerciante de plata, recibieron en 1992 un sobre sin remitente. Dentro había una foto de su padre en blanco y negro, pero con un detalle imposible. Estaba más viejo, como si la foto hubiera sido tomada después de 1987. El maletín que llevaba seguía a su lado, abierto sobre una mesa. Nadie supo explicar de dónde salió. Varios familiares coincidieron en un patrón. Durante años recibían llamadas telefónicas a las 3:47 a.m. Nadie hablaba del otro lado, solo se escuchaba estática y, a veces, un murmullo: «Ya casi llegamos». Algunos grabaron esas llamadas, pero los casetes siempre se borraban misteriosamente. Muchos padres, hermanos y esposas quisieron hacer misas colectivas, pero en más de una ocasión fueron interrumpidos por hombres desconocidos que les ordenaban callar. «El caso está cerrado», les repetían, como si recordar fuera un crimen. Pero el recuerdo nunca murió. En las casas quedaron altares, fotografías, veladoras encendidas cada noviembre. Los desaparecidos del 0676 no tenían tumba, pero estaban más presentes que nunca. Algunos familiares terminaron perdiendo la cordura. Hubo quienes recorrían la carretera noche tras noche, esperando ver las luces del autobús. Otros guardaban sus maletas intactas, convencidos de que algún día tocarían la puerta. Un primo de una de las víctimas lo resumió así: «No murieron, pero tampoco viven, y nosotros estamos atrapados en medio, escuchando su eco todos los días». El misterio del autobús de Zacatecas no solo devoró a los pasajeros, devastó también a quienes quedaron atrás, condenándolos a un duelo interminable. ¿Puede existir una carretera que solo algunos logran ver? Un desvío abierto no por el hombre, sino por algo mucho más antiguo y oscuro. Con el paso de los años, choferes, traileros y viajeros nocturnos comenzaron a hablar de un tramo extraño en la ruta Zacatecas-San Luis Potosí. Un desvío inexistente en los mapas oficiales, pero visible para ciertos ojos, casi siempre en la misma hora maldita, entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada. Un taxista de San Luis, Francisco Ruiz, declaró en 1993 que, una madrugada, vio señales luminosas que indicaban un camino lateral. Lo tomó pensando que era un atajo hacia un poblado cercano. El pavimento estaba nuevo, impecable, como recién construido. Conducía y conducía, pero no había ni gasolineras, ni casas, nada, solo una recta infinita. Cuando quise regresar ya no había salida, y de pronto la carretera desapareció bajo mis llantas. Estaba otra vez en la vía principal sin entender cómo. Varios camioneros aseguraron que al pasar por el kilómetro 27, veían un anuncio oxidado que decía: «Desviación a Guadalupe». Lo inquietante es que en ningún mapa existe un poblado con ese nombre en esa zona. Quienes lo tomaron dijeron que el aire se volvía gélido, que la luna desaparecía del cielo y que al mirar por los espejos retrovisores, veían luces de un autobús siguiéndolos muy de cerca. En 2001, un estudiante de ingeniería llamado Héctor Lozano viajó en su propio coche. Contó que una madrugada, sin darse cuenta, estaba en ese tramo. Se bajó a orinar al borde de la carretera y escuchó voces de niños jugando. Al volver al auto encontró las puertas abiertas y las luces encendidas, aunque juraba haberlas cerrado. Lo más aterrador: en el asiento trasero había un boleto de autobús arrugado, con el número 0276 impreso. Investigadores independientes intentaron comprobar la existencia del camino. Algunos llevaron GPS, brújulas, hasta drones, pero cada registro mostraba lo mismo. No había desvíos en esa zona y aún así decenas de testimonios lo confirman.
como si el camino apareciera solo a ciertas personas y llevara a un destino del que nadie puede regresar igual. Las leyendas locales lo llaman el Camino del Silencio. Dicen que quien lo toma escucha primero un zumbido eléctrico, luego voces en idiomas extraños, y finalmente ve a lo lejos un autobús estacionado con sus puertas abiertas. Nadie sabe qué ocurre si uno decide subir. Nadie ha regresado para contarlo. El autobús de Zacatecas quizá nunca se perdió, quizá simplemente tomó la carretera equivocada. Un camino que no aparece en los mapas de los vivos. ¿Puede un vehículo seguir viajando décadas después de desaparecer? ¿Y si los caminos de México esconden espectros que nunca dejaron de rodar? A lo largo de los años, numerosos conductores juraron haberse topado con el autobús 02276. Sus testimonios coinciden en detalles imposibles de inventar. El número en la carrocería, las luces apagadas a medias, los rostros pegados a las ventanas. En mayo de 1990, el trailero Ramiro Salas viajaba con carga de acero rumbo a Aguascalientes. A las 3:40 de la madrugada vio un autobús viejo, con pintura deslavada, avanzar lentamente por delante. Pensé que estaba descompuesto. Me acerqué para rebasar y vi el número 02176 pintado atrás. Cuando pasé a su lado miré por las ventanas. Había pasajeros todos inmóviles con los ojos abiertos. Ninguno parpadeaba. Cuando volví a mirar al retrovisor, ya no había nada detrás de mí. Una pareja que volvía de una boda en San Luis Potosí contó que, cerca del kilómetro 27, se cruzaron con un autobús que parecía deslizarse sin hacer ruido. La mujer dijo que alcanzó a ver a un chofer con gorra, pero con la cara borrosa, como borrada por el vidrio. Lo más escalofriante, el reloj del auto se detuvo en 3:47 am, la misma hora en que el 0276 fue visto por última vez en los registros. Un chofer de otra línea relató que se detuvo a mitad de la carretera al ver un camión parado con las luces de emergencia encendidas. Se bajó para ofrecer ayuda, pero al acercarse notó que el aire estaba helado. Tocó la carrocería y sintió un escalofrío eléctrico. Dentro las luces titilaban y los asientos parecían ocupados por sombras. Escuché un murmullo, como de rezos. Corrí de regreso a mi camión, y cuando volteé, el 01276 ya no estaba. Un taxista llamado Eduardo Lara recogió a un pasajero cerca de la central. El hombre vestía como en los años 80. Cargaba una maleta azul y pidió que lo llevara al kilómetro 27. Al llegar, el pasajero pagó con un billete antiguo, de los que ya no circulaban. Eduardo se bajó para darle cambio, y en ese instante el hombre se desvaneció frente a sus ojos. Esa misma noche, otro conductor juró haber visto un autobús fantasma estacionado en la misma zona. Los relatos coinciden en un detalle: el silencio absoluto. Los motores no suenan, las luces apenas iluminan, y los pasajeros parecen congelados en una eternidad de viaje. Algunos dicen que si uno escucha con atención, puede oír la radio interna del camión, repitiendo noticias de 1987, como si el tiempo no hubiera avanzado. El 01276 no desapareció, sigue ahí, recorriendo las carreteras mexicanas como un eco de la tragedia, apareciendo solo a quienes tienen la desgracia de cruzar con él. ¿Qué pasa cuando un caso es tan perturbador que ni los archivos oficiales logran enterrarlo? ¿Qué ocurre cuando los papeles guardados en silencio empiezan a salir a la luz? El misterio del autobús 0276 parecía condenado al olvido, hasta que, a finales de los años 90, comenzaron a circular fotocopias y documentos filtrados que nunca debieron salir de los archivos gubernamentales. En 1998, un periodista de El Sol de Zacatecas recibió un sobre sin remitente. Dentro había copias de lo que parecía ser un expediente clasificado con el sello de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre las hojas se leía una frase inquietante: Unidad de Transporte 0276.
Desaparición atribuida a fenómeno no convencional. Uno de los anexos incluía mapas de la carretera federal, con marcas en el kilómetro 27. Lo extraño era que alguien había dibujado un desvío lateral, marcado en rojo, acompañado de la nota: ruta intermitente, acceso restringido. Ese desvío nunca apareció en ningún mapa público. En el expediente había fotos en blanco y negro, borrosas y sobreexpuestas. Se alcanzaba a distinguir un autobús detenido en la arena, pero lo más perturbador eran las ventanas llenas de sombras. Las figuras parecían personas, pero sus rostros eran alargados, deformes, como si hubieran sido estirados por la propia fotografía. En la parte trasera se leía claramente: 0276. Otro documento, firmado por un capitán del ejército, describía lo siguiente: durante el rastreo nocturno, los soldados reportaron haber escuchado voces femeninas pidiendo ayuda dentro del vehículo. Al acercarse, la unidad se desvaneció en una nube de neblina. Uno de los elementos sufrió convulsiones y murió horas más tarde sin causa aparente. Ese informe fue sellado como no reproducible. El expediente concluía con una instrucción directa: cerrar caso, declarar accidente, prohibir difusión en medios, monitorear testimonios de familiares. En otras palabras, el gobierno sabía que el 01276 no fue un accidente común, pero prefirió callar. El periodista que recibió el sobre publicó un pequeño artículo insinuando irregularidades, pero jamás reveló las copias. Un mes después abandonó la investigación y nunca más habló del tema. Se dice que los documentos originales fueron quemados. Otros creen que aún circulan en el mercado negro de archivos secretos. El expediente olvidado demuestra una verdad aterradora. Las autoridades no solo sabían lo que pasó, sino que temían que la gente lo descubriera. ¿Puede una señal atravesar el tiempo? ¿Y si las voces de los desaparecidos aún buscan salir, colándose en las frecuencias nocturnas? Desde finales de los 80, radioaficionados y camioneros comenzaron a reportar un fenómeno inquietante. En ciertas madrugadas, al sintonizar el dial entre 3:40 y 3:50 AM, se escuchaban transmisiones incompletas que parecían venir de un autobús en carretera. Un operador de radio en San Luis Potosí, Eduardo Ramos, afirmó haber captado una frecuencia extraña la madrugada del 14 de noviembre, justo un año después de la desaparición. Grabó un fragmento donde se oía un hombre diciendo: próxima parada, próxima parada. La voz era metálica, como distorsionada por la estática. Eduardo juró que era la voz del chofer, Amador López. En 1992, un trailero aseguró haber captado en su radio de banda corta una lista de nombres leídos lentamente, uno tras otro. Cuando compararon esa lista con los boletos registrados en el viaje del 01276, varios coincidían. El hombre se negó a volver a encender su radio de noche. Otros camioneros dijeron haber escuchado rezos en latín, como si vinieran de varias voces al unísono. Un sacerdote de Zacatecas, al escuchar una de esas grabaciones, murmuró aterrado: no son rezos, son lamentos. En 2005, un grupo de radioaficionados logró captar de nuevo la señal. Lo perturbador fue que transmitía fragmentos de noticias nacionales, pero no de ese año, sino de 1987, como si la radio del autobús siguiera encendida en un bucle interminable. El registro más aterrador se produjo en 2011. Un ingeniero de telecomunicaciones interceptó una transmisión donde una voz gritaba: no hay salida, estamos atrapados. La señal se cortó con un chillido metálico. Cuando intentaron rastrear el origen, los equipos marcaron un punto imposible: el kilómetro 27. Hoy en día, algunos camioneros aseguran que si uno viaja con la radio encendida en esa franja horaria, aún puede captar el eco del 0276. No siempre son voces, a veces es solo el zumbido del motor,
un timbre de campanilla anunciando paradas, o murmullos que repiten una y otra vez. Ya casi llegamos. El 01276 sigue transmitiendo, no desde este mundo, sino desde el otro lado del camino. Puede una bendición detener aquello que no pertenece a este mundo. O a veces la fe se convierte en un faro que atrae aún más oscuridad. A mediados de 1993, los rumores del autobús fantasma eran tan fuertes que un sacerdote de San Luis Potosí, el padre Ignacio Herrera, decidió viajar hasta el kilómetro 27. Era el mismo cura al que años antes había acudido el chofer Amador López, confesando que veía sombras en sus viajes nocturnos. El padre Ignacio no era un hombre ingenuo. Había escuchado decenas de historias de choferes y campesinos, y aunque muchos lo tachaban de exagerado, él estaba convencido de que algo maligno habitaba en ese tramo. Así, la noche del 14 de noviembre de 1993, exactamente 6 años después de la desaparición, se presentó en la carretera con una cruz, agua bendita y un misal. Según testimonios de 2 acólitos que lo acompañaron, a las 3:40 am, comenzaron a rezar un rosario en medio del asfalto. El aire se volvió gélido y la neblina surgió de la nada. Los muchachos aseguraron que las luces de un autobús comenzaron a acercarse lentamente por la recta vacía. El padre Ignacio levantó la cruz y gritó: «En el nombre de Dios, muéstrense y descansen». El vehículo se detuvo a escasos metros. Los acólitos describieron un autobús viejo, con el número 0276 apenas visible bajo el polvo. En las ventanas había decenas de rostros pálidos, inmóviles, con la boca abierta como si gritaran en silencio. El padre comenzó a rociar agua bendita, y entonces ocurrió lo imposible. Los vidrios se empañaron desde dentro, dejando marcas de manos pegadas contra el cristal. Los muchachos sintieron que algo los empujaba, como un viento helado que los tiraba al suelo. El padre Ignacio cayó de rodillas, sujetando la cruz mientras gritaba oraciones en latín. Una voz profunda, metálica, retumbó en el aire: «No hay salida». De pronto, las luces del autobús se apagaron y todo quedó en silencio. El camión desapareció entre la neblina. Los acólitos corrieron despavoridos hacia el pueblo más cercano. El padre Ignacio fue hallado al amanecer, inconsciente sobre el asfalto, con el cabello completamente encanecido. Nunca volvió a oficiar misa. Pasó el resto de su vida en un convento en silencio, repitiendo la misma frase cada madrugada: «Siguen viajando». «Siguen viajando». Desde entonces, cada cura asignado a la región recibe la misma advertencia en voz baja: «No intentes bendecir el kilómetro 27. No intentes detener lo que no quiere ser detenido». ¿Qué ocurre cuando los que nunca llegaron empiezan a aparecer en las calles confundidos, como sombras que aún creen estar de viaje? Después de la desaparición del autobús 01276, los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a relatar encuentros imposibles con personas que coincidían con la descripción de los pasajeros. No eran apariciones lejanas ni luces difusas. Eran rostros, voces y cuerpos que parecían tan reales como cualquiera, hasta que se desvanecían. En 1994, una joven llamada Elisa regresaba a casa después de vender pan en el mercado. En la esquina vio a una mujer con rebozo negro, sentada en una banca, preguntando por el siguiente autobús hacia la Ciudad de México. Elisa le explicó que a esa hora ya no había servicio. La mujer sonrió, se levantó y caminó hacia la carretera. Lo extraño: sus pies no dejaban huellas en el polvo. Al investigar días después, Elisa reconoció a la mujer en una foto publicada en el periódico. Era una de las pasajeras del 0276. Varios pobladores juraron que, en distintas noches de noviembre, 2 niñas pequeñas tocaban a las puertas pidiendo agua. Llevaban vestidos pasados de moda y cargaban un muñeco de trapo azul. Los vecinos les daban vasos de agua, pero cuando volteaban para servir más,
Las niñas desaparecían dejando los vasos vacíos en el suelo. Muchos creen que eran las hijas de la familia Esparza. En 1997, en un bar de San Luis Potosí, varios clientes aseguraron haber visto a un hombre mayor, vestido formal y con un maletín metálico. Pidió tequila, lo bebió de un trago y preguntó por la próxima salida a la capital. Cuando el cantinero volvió para cobrarle, la mesa estaba vacía y el maletín seguía allí. Dentro solo había polvo y una etiqueta con el nombre Rafael Montes. En 2002, un taxista recogió a un joven en Fresnillo que dijo ser estudiante de Derecho en la UNAM. Le pidió que lo llevara a la terminal. Durante el trayecto, el joven hablaba de exámenes y materias como si estuviera en los años 80. Cuando el taxi llegó a la central, el pasajero ya no estaba en el asiento trasero. En su lugar, quedó un cuaderno con apuntes fechados en 1987 y la firma de Ernesto Paredes. En Villanueva, vecinos reportaron haber escuchado una madrugada docenas de pasos en la plaza central, como si un grupo entero caminara desorientado. Al asomarse no vieron a nadie, salvo el reflejo de un autobús antiguo en los cristales de una tienda cerrada. Con el tiempo, los pueblos cercanos aprendieron a guardar silencio. Ya nadie se sorprende si alguien toca la puerta pidiendo direcciones al camión que va a la capital. La respuesta siempre es la misma: sigue derecho, pero no voltees atrás. Las apariciones de los pasajeros del 0276 convirtieron a esas comunidades en custodios involuntarios de un secreto que nunca debería caminar entre los vivos. Y si la desaparición del 0276 no fue un hecho aislado, sino el inicio de una maldición, ¿qué ocurre cuando la Tierra reclama más vidas una y otra vez en el mismo lugar? Después de 1987, el kilómetro 27 de la carretera Zacatecas-San Luis Potosí se convirtió en escenario de accidentes inexplicables y desapariciones menores que reforzaron la idea de que aquel tramo estaba marcado para siempre. Un tráiler cargado con materiales de construcción apareció volcado a un costado del kilómetro 27. Lo extraño, el conductor nunca fue hallado. Su puerta estaba cerrada desde dentro y el cinturón de seguridad abrochado, como si hubiera desaparecido en pleno manejo. Una combi con 6 jóvenes universitarios que regresaban de una excursión se desvió misteriosamente en el mismo tramo. Los sobrevivientes contaron que el pavimento se ondulaba como agua y que al intentar frenar, la combi fue absorbida por la neblina. Aparecieron a varios kilómetros de distancia con horas perdidas de memoria. Ninguno volvió a usar esa carretera. Una familia relató que al atravesar el kilómetro 27 de madrugada, el coche se apagó solo. Vieron sombras de personas alrededor del vehículo, golpeando suavemente los cristales. Tras unos segundos eternos, el motor arrancó solo y pudieron escapar. Al llegar a casa, descubrieron que el parabrisas tenía marcas de manos, demasiado pequeñas para ser de adultos. Un autobús con niños de secundaria sufrió una falla eléctrica justo al cruzar el tramo. Los chicos dijeron haber visto a otro camión antiguo avanzar a su lado, lleno de pasajeros inmóviles. El chofer, aterrado, describió un número en la parte trasera, 0276, o en varias ocasiones. Las autoridades propusieron cerrar permanentemente el kilómetro 27 o modificar la ruta. Sin embargo, los proyectos nunca avanzaron. Se decía en voz baja que era más barato tapar los accidentes como fallas humanas que reconocer que había un problema más oscuro. Para los habitantes de Zacatecas y San Luis, el tramo dejó de ser solo una carretera. Se volvió un espacio maldito, un portal donde las reglas del tiempo y la vida parecían quebrarse. La gente evita pasar de madrugada. Los tráileros rezan al acercarse, y los que se atreven juran que sienten una presión en el pecho, como si algo invisible intentara arrastrarlos al vacío. El 02 y 76 no fue el final, fue la primera ofrenda.
Desde entonces, la carretera sigue reclamando víctimas, como un monstruo hambriento que jamás se sacia. ¿Qué pasa cuando la carretera ya no se conforma con mostrarnos destellos, sino que abre sus puertas para invitarnos a entrar? ¿Qué ocurre cuando el 02276 deja de ser un fantasma distante y se acerca demasiado? 3 jóvenes regresaban de un concierto en San Luis Potosí, rumbo a Zacatecas. Eran casi las 4:00 am cuando, en el kilómetro 27, vieron un autobús detenido al costado de la carretera. Tenía las luces encendidas, pero ningún rastro de humo o avería. Decidieron acercarse pensando en auxiliar. Al aproximarse, notaron el número pintado en la parte trasera, 02176. El más valiente se asomó por una ventana. Dentro, los asientos estaban ocupados por decenas de personas, todas sentadas, todas mirando al frente, todas inmóviles. El aire se veía empañado, como si el interior estuviera congelado. El chofer, con gorra ladeada, mantenía las manos firmes en el volante. Sus ojos eran solo 2 cuencas oscuras. De repente, las puertas delanteras del autobús se abrieron lentamente con un chirrido metálico. Un aire gélido salió hacia ellos. Los jóvenes escucharon una voz masculina que repetía desde el interior: «Suban, ya casi llegamos». El miedo los paralizó. Uno de ellos dio un paso hacia atrás y cayó de rodillas. Juró haber sentido manos invisibles que lo empujaban hacia adentro. En ese instante, los otros 2 lo arrastraron de regreso al coche y arrancaron sin mirar atrás. El autobús permanecía ahí con las puertas abiertas, hasta que se perdió en la neblina del retrovisor. Al día siguiente, uno de los muchachos revisó su celular. Había intentado grabar el encuentro, pero el video solo mostraba estática, acompañada de un sonido metálico, un motor encendido y la frase repetida una y otra vez: «No hay salida». Ese fue el último avistamiento registrado del 01276. Hasta hoy, algunos dicen que el autobús sigue apareciendo en noviembre, siempre en la misma hora, siempre con sus puertas entreabiertas. Quienes lo han visto aseguran que cada vez está más cerca de la realidad, como si algún día terminara por regresar completo, trayendo consigo a los 42 pasajeros que nunca llegaron a su destino. Y cuando eso ocurra, nadie sabe si vendrán como viajeros cansados, o como sombras hambrientas que buscan compañía para un viaje eterno.